CAP y TULO2, los predicamentos. 1. NEOCIONDPREDICAMENTO. Los modos fundamentales de ser a los que se reduce toda realidad son la sustancia y los accidentes. Pero las perfecciones accidentales admiten una notable diversidad, y pueden clasificarse en 9 grupos. La sustancia, junto con los 9 tipos de accidentes, constituyen los 10 géneros supremos del ente, llamados también predicamentos o categorías. Se trata, pues, de la descripción de los modos reales de ser. Nota 1, el término categoría cobra un nuevo sentido a partir de KNT, en cuanto para él no significan los modos distintos de ser, sino conceptos puros del entendimiento que, se refieren a priori a los objetos de la intuición en general, crítica de la razón pura. Analítica trascendental, y 1, C1. Las categorías para KNT no son géneros de las cosas, pero hacen posible entender la realidad. Por ejemplo, la categoría de causalidad no expresa una relación realmente existente, sino solo un concepto que permite unir ciertos fenómenos entre sí de manera que se puedan formular leyes universales y necesarias. Fin de la nota. Como el ser se refleja en el conocimiento y en el lenguaje, a esos modos de ser corresponden los diversos tipos o géneros de predicados que pueden atribuirse a una cosa. Nota 2, es necesario que el ente se contraiga en diversos géneros según el distinto modo de predicar, que sigue a los distintos modos de ser, ya que, cuántas veces se dice ente, es decir, de cuántas maneras algo se predica, otras tantas veces se expresa el ser, es decir, de tantas maneras se dice que algo es. Y por esta razón se llaman predicamentos a aquellos géneros supremos en los que el ente se divide, pues se distinguen según el diverso modo de predicar, TOMA con acento SDAQINO, in VM etaphysicorum, Lect 9. De ahí se deriva que los predicamentos se estudien desde un doble punto de vista, como tipos de predicado, en la lógica, y como modos de ser, en la metafísica. La consideración lógica depende de la metafísica. Fin de la nota. De ahí, el nombre de predicamentos, o su sinónimo de origen griego categorías. Precisamente LAS categorías es el título de la obra lógica que Aristóteles consagró a este tema. Fue él quien por primera vez ofreció la clasificación de estos 10 modos de ser. Antes de tratar de cada uno de ellos, los indicamos brevemente por medio de un ejemplo. A Pedro podemos atribuirle los siguientes predicados: es hombre, igual a sustancia, es bueno, igual a cualidad, es alto, igual a cantidad, es hijo de Antonio, relación, está en su cuarto, igual a dónde, está sentado, igual a posición, tiene papel y pluma, igual a posesión, ha llegado a las 7, igual a cuándo, está escribiendo, igual a acción, tiene sed, igual a pasión. Como nos hemos ocupado ya de la sustancia, trataremos ahora de la naturaleza de los restantes predicamentos. Todos los accidentes tienen en común el inherir en la sustancia, el ser en un sujeto, es in, y esto es justamente lo que los constituye como accidentes. Pero, además, cada accidente posee una esencia propia y, por eso, determina a la sustancia de un modo original. Así, tanto la cantidad como las cualidades son en la sustancia y participan de su ser, pero la primera le confiere extensión, peso, volumen, mientras las cualidades la modifican de otras maneras, dándole color, dureza, un sabor y olor determinados, etc. En rigor, no es posible definir la esencia de cada uno de estos predicamentos, porque son los géneros supremos por encima de los cuales se encuentra la noción de ente, que, por no ser un género, no forma parte de ninguna definición, y porque son realidades inmediatamente evidentes, por ejemplo, la cantidad, las cualidades como el color o la figura, se conocen de manera inmediata por los sentidos. No obstante, sí cabe indicarlos con ejemplos y describirlos. 2. Los 9 géneros de accidentes. En el tema anterior hicimos ya una división de los accidentes en razón de su origen, ahora, en cambio, los agruparemos según su esencia, es decir, según el modo peculiar en que afectan a la sustancia. A. Accidentes que afectan intrínsecamente a la sustancia. Dentro de este grupo están la cantidad y la cualidad, que determinan a la sustancia en sí misma o de modo absoluto, y las relaciones, que lo hacen por referencia a otros. La cantidad: todas las sustancias corporales tienen una cantidad determinada, que se manifiesta en su extensión, magnitud, volumen. Este accidente es común a todo lo corpóreo y se deriva de la materia.
las cualidades son accidentes que hacen ser a la sustancia de tal o cual modo y que surgen de su esencia, o, más estrictamente, de su forma. Por eso, a cada clase de sustancias corresponde un conjunto de cualidades, un color o figura determinados, unas capacidades de actuar, etc. Por derivarse de la forma, las cualidades se encuentran también en las sustancias carentes de materia o espirituales. En los cuerpos, las distintas cualidades inhieren en la sustancia a través de la cantidad, y así el color necesita como soporte una superficie, la dureza pertenece siempre a algo extenso, como también la temperatura, las relaciones que, en cuanto a su término, pueden considerarse accidentes extrínsecos determinan a la sustancia por referencia a otras cosas, por ejemplo, la fraternidad es la ordenación mutua de los hermanos entre sí, la relación que conviene a un hombre por referencia a sus padres constituye la filiación. B. Accidentes extrínsecos, son determinaciones reales de la sustancia, pero que no afectan a esta en y por sí misma, sino solo de manera externa y por su relación con otros objetos, y así, por ejemplo, encontrarse en un lugar o en otro no es algo que modifique intrínsecamente a un hombre, al contrario de lo que ocurre cuando adquiere una nueva cualidad, una virtud, una ciencia. Como todos los demás, los accidentes extrínsecos inhieren en la sustancia a la que afectan, recibiendo de ella el ser, pero se fundamentan inmediatamente en alguno de los accidentes intrínsecos. Un cuerpo, por ejemplo, está en un lugar, precisamente porque tanto él como los objetos circundantes son extensos. El, donde, ubi, es la localización de la sustancia, el accidente que surge en un cuerpo por estar aquí o allí. Esta presencia en un lugar determinado es un accidente real, que supone algo para la cosa localizada, pues la pone en relación con otros cuerpos. Sin embargo, el ubi no implica una modificación interior del sujeto, lo determina solo por su relación con otras sustancias corpóreas adyacentes. La posición, saitas, es el modo de estar en el lugar, sentado, de pie, de rodillas, tumbado. Se distingue del ubi porque hace referencia a la disposición interna de las partes del cuerpo localizado, se puede estar en un mismo lugar en distintas posiciones. La posesión, habitus, es el accidente que resulta en la sustancia por tener o poseer algo contiguo o inmediato, estar calzado o vestido, usar una pluma, llevar un reloj, un arma. En sentido estricto, solo el hombre es capaz de poseer, de donde resulta que los habitus son propiamente accidentes humanos. El cuando constituye la situación temporal de la sustancia corpórea. Por ser materiales, los cuerpos están sujetos a un cambio sucesivo y pasan por diversos estados. La medida de esos cambios es el tiempo, y el cuando señala el instante concreto en que se encuentra una cosa, es, por eso, un accidente que afecta a los entes materiales en cuanto cambian de manera progresiva. C. Accidentes en parte intrínsecos y en parte extrínsecos. Entre los cuerpos del universo se dan innumerables y continuas interacciones, de las que proceden los accidentes acción y pasión. Acción es el accidente que nace en una sustancia en cuanto es principio agente de un movimiento en otro sujeto. Por ejemplo, empujar una mesa, calentar agua, comprimir un gas, no son acciones en cuanto se las considera en sí mismas, sino solo en cuanto proceden de un agente, que es principio de esos movimientos padecidos por otros. El cambio mismo pertenece a otros predicamentos, por ejemplo, el movimiento local al ubi, la dilatación a la cantidad, el cambio de temperatura a la cualidad. La pasión surge en los cuerpos en cuanto son sujetos pasivos de la actividad de otros, en virtud de esta afección decimos que el sujeto es paciente. Es el accidente correlativo a la acción y consiste, en rigor, en el sufrir un movimiento que procede de otro. Siguiendo con los mismos ejemplos, la pasión como predicamento es el mismo calentarse del agua o el comprimirse del gas, en cuanto producido por un agente exterior. Estos dos accidentes correlativos solo se dan propiamente en las acciones transeúntes, que fluyen al exterior, como calentar o cortar. Las operaciones espirituales, por el contrario, son inmanentes, es decir, terminan en la misma facultad que las realiza. Por ejemplo, al entender o imaginar una cosa, no se produce ningún efecto fuera de la inteligencia o de la imaginación. El orden entre los accidentes. Aunque ya se ha visto que la sustancia es el sujeto propio de los accidentes, porque solo ella subsiste, un accidente puede decirse sujeto de otro, en cuanto el segundo inhiere en la sustancia a través del primero. El color,
por ejemplo, es una cualidad que afecta a la sustancia corpórea por medio de la cantidad. Una sustancia sin cantidad alguna no podría ser coloreada. Se puede hablar también de que un accidente está en potencia con respecto a otro, y así, lo diáfano es capaz de ser iluminado, y lo que tiene cantidad está en potencia para ocupar un lugar distinto del que ocupa. Por último, algunos accidentes pueden considerarse causa de otros, como la acción por la que un padre engendra al hijo es origen de las relaciones de filiación y paternidad, o como la virtud de la justicia, que es una cualidad, es causa de las acciones justas. Estas relaciones mutuas originan un cierto orden entre los accidentes, y en este sentido se afirma que la cantidad es el primer accidente de la sustancia corpórea, ya que todos los demás se fundan en la sustancia por medio de la cantidad. El estudio de los accidentes de las realidades materiales es tarea específica de la filosofía de la naturaleza. Allí se trata fundamentalmente de la cantidad y de los demás accidentes en cuanto se apoyan en ella. Sin embargo, hay dos accidentes que se dan en todas las sustancias, no solo en las materiales, la cualidad y la relación. De ahí que la metafísica se ocupe especialmente solo de estos dos predicamentos. 3. La cualidad. La esencia hace que cada sustancia tenga un modo de ser propio, que pertenezca a tal o cual especie. Además de esa determinación primera o cualificación fundamental, las sustancias poseen otras características accidentales que completan su fisonomía, son las cualidades, por ejemplo, la figura, el color, la dureza, la temperatura, la capacidad activa o energía, los rasgos de carácter, las virtudes, etc. La cualidad es el accidente que modifica intrínsecamente a la sustancia en sí misma, haciéndola ser de un modo u otro. Esta característica la distingue de los restantes predicamentos, pues ningún otro accidente, configura o cualifica, a la sustancia. Por ejemplo, la cantidad se limita a extenderla, la relación solo la afecta por referencia a otros entes distintos de ella, y los demás accidentes, como se ha visto, son más externos. Mientras la cantidad se deriva necesariamente de la materia y es por eso el accidente básico del mundo corpóreo, las cualidades siguen a la forma sustancial, y se encuentran tanto en las sustancias materiales como en las espirituales. De este modo, la cualidad junto con la relación son los únicos accidentes que se encuentran en el ámbito espiritual. De ahí su especial interés para la teología, pues un gran número de realidades sobrenaturales pertenecen al género de la cualidad, por ejemplo, la gracia, las virtudes y dones, o el carácter sacramental. Las especies de cualidades. Existe una gran diversidad de cualidades, espirituales, la voluntad, las ideas, materiales, la dulzura, la energía cinética, unas son objeto de los sentidos, el olor, los sonidos, otras no se perciben directamente, sino a través de sus efectos, magnetismo, la gravitación, la afinidad química, hay cualidades propias de una especie, otras se hallan solo en algunos individuos de modo permanente o pasajero. Esta variedad de cualidades puede reducirse a los siguientes grupos fundamentales. Nota 3. Aristóteles distinguió 4 especies de cualidades en categorías, C8. Aquí se sigue esa división, aunque en otro orden y omitiendo algunas explicaciones. Fin de la nota. A. Las cualidades passeables, pasibles qualitates, son modificaciones que afectan a la sustancia, haciéndola susceptible de padecer alteración física. La temperatura, el color, el grado de humedad, pertenecen a este género de cualidades, porque los cuerpos pueden alterarse en relación a ellas, se enfrían o calientan, mudan de color, se humedecen o resecan. Dentro de este grupo unas cualidades gozan de mayor estabilidad y otras poseen un carácter más transitorio. El color natural de la piel de una persona, difícilmente mudable, constituye un ejemplo de las primeras, mientras que el rubor, por ser de índole más pasajera, debe incluirse entre las segundas. En general, las cualidades passeables actúan como estímulo sobre los sentidos y constituyen precisamente su objeto propio. La estructura metafísica del ente. B. La forma y la figura son cualidades de los cuerpos que delimitan su cantidad, dotándola de unas dimensiones y contornos determinados. El término, figura, suele reservarse para designar los contornos naturales de las sustancias corpóreas, sin añadir ninguna especial connotación, la figura de un pájaro, de un hombre, de un mineral. La palabra, forma, en cambio, hace referencia a la adecuada y correcta proporción de las partes de la figura, que la tornan agradable. De forma, proviene el calificativo, formoso,
hermoso, de ahí que se aplique muy a menudo a los perfiles de los entes artificiales, para los que se busca una configuración proporcionada. C. Las potencias operativas son determinaciones que capacitan a una sustancia para desarrollar algunas actividades, reciben también el nombre de facultades o capacidades operativas. Entre ellas se encuentran la inteligencia, la voluntad y la memoria, que hacen al hombre apto para entender, querer y recordar, las facultades motoras de los animales, la capacidad reproductora de las plantas, en los entes sin vida, la energía cinética, la capacidad de transmutar a otros elementos, etc. Las potencias operativas son, por tanto, los principios próximos de operación de las sustancias. Sin embargo, para alcanzar adecuadamente su objeto, algunas de estas facultades necesitan una nueva perfección, los hábitos operativos. D. Los hábitos son cualidades estables por las que un sujeto está bien o mal dispuesto según lo que conviene a su misma naturaleza, hábitos entitalivos, salud o enfermedad, o a su obrar y su fin, hábitos operativos, virtudes o vicios, ciencia o deformación intelectual, habilidad o torpeza manual. El carácter distintivo de los hábitos con respecto a las demás cualidades es que tienen razón de bien o de mal. La salud, por ejemplo, es un bien para el que la posee, una virtud es buena, y su opuesto, el vicio, malo, etc. De ahí su gran aplicación a la esfera moral, que es donde el bien y el mal tienen un sentido más acabado y propio. Nota 4. No hay que confundir el hábito como cualidad con el predicamento habitus, que al estudiar los predicamentos hemos traducido por posesión. Fin de la nota. Los hábitos operativos se pueden distinguir según las potencias a las que perfeccionan, intelectuales, la ciencia, la prudencia, en la voluntad, la justicia, en el apetito sensible en cuanto está regido por la inteligencia y la voluntad, fortaleza y templanza, y también según su origen, naturales, que son adquiridos, un arte, la sinceridad, y sobrenaturales, que son infundidos por Dios, virtudes teologales o morales infusas. En el mismo grupo de los hábitos se sitúan las disposiciones, que se distinguen por su menor estabilidad, por estar menos arraigadas en el sujeto. Las disposiciones pueden perderse con cierta facilidad, pero también fijarse en el sujeto de forma definitiva, convirtiéndose en hábitos. Por ejemplo, una persona que desea adquirir una virtud tiene al principio solo buenas disposiciones, que, a fuerza de ejercitarlas, pasan a ser hábitos. Las aptitudes naturales para recitar se transforman, por la repetición de actos, en arte declamatorio, con carácter de hábito, de perfección estable y adquirida. 4. L.A. Relación. Los entes que componen el universo no constituyen piezas aisladas, sino que entre ellos existe una densa red de relaciones diversísimas, de semejanza, dependencia, coordinación, causalidad, igualdad, etc. La relación es el accidente cuya naturaleza consiste en la referencia u ordenación de una sustancia a otra. Mientras los demás accidentes intrínsecos, la cantidad y la cualidad, afectan a la sustancia según lo que ésta es en sí misma, la relación es únicamente una referencia a otro, una ordenación que tiene un sujeto hacia otros entes distintos de él, es un ser hacia otro, o ser respecto a, esiad aliudo esiad. Por ejemplo, la filiación que vincula un hijo a sus padres, si bien se funda en el hecho de haber recibido la vida de ellos, en sí misma no es más que una relación o referencia que no añade nuevas características o propiedades intrínsecas al sujeto. En todos los accidentes encontramos dos elementos: a, su naturaleza o esencia, que determina el modo peculiar en que modifican a la sustancia, y b, su ineriro, seren, la sustancia, esin. En los demás accidentes su misma naturaleza implica el esin, pues constituyen determinaciones de la propia sustancia, la cantidad es medida de su sustancia, las cualidades son afecciones de su sujeto. La relación, en cambio, es como un salir de sí hacia otro, su esencia es el esiad. La realidad propia de la relación es, por tanto, imperfecta y debilísima, al consistir en un puro, respecto a elementos de la relación real. Las relaciones pueden ser reales o de razón, según que existan en la realidad o solo en la inteligencia que relaciona cosas independientes entre sí. En cualquier relación real encontramos los siguientes componentes: a, el sujeto, que es la persona o cosa en la que inhiere la relación; b, el término con el que el sujeto se relaciona. Estos dos primeros elementos se denominan también, de forma genérica, términos o extremos de la relación; c,
un fundamento de la ordenación entre ambas sustancias, y d. la relación misma, o vínculo que liga una cosa con la otra. Por ejemplo, en el caso de la filiación el sujeto es el hijo, el término lo constituyen los padres, el fundamento es la generación, que establece el parentesco entre uno y otros, y la filiación es la misma ordenación o dependencia del hijo con respecto a sus padres. En las relaciones de amistad, los extremos de la relación son las personas amigas, la relación, la vinculación que los une, y el fundamento es el trato que ha hecho nacer esa concordia entre ellos. Vale la pena destacar la función del fundamento en las relaciones reales. La relación consiste en una referencia o esiad, y no es una determinación interna del sujeto en el que iniere, por eso, es necesario que tenga en el sujeto un fundamento distinto de ella. Ese fundamento es precisamente lo que origina la relación. En el ejemplo de la filiación, lo que hace que el hijo esté relacionado con sus padres es el haber sido engendrado por ellos, y sin este hecho no habría relación entre padres e hijos. Del mismo modo, sin trato mutuo es imposible que surjan las relaciones de amistad. A la luz de estos elementos de la relación real, se entiende la confusión de la filosofía dialéctica, que reduce la realidad a un entrecruzarse de relaciones sin sujeto. La afirmación de sujetos subsistentes y de cosas individuales sería, según esas doctrinas, una abstracción falsificadora de la realidad. Y si hay, por ejemplo, el marxismo concibe al hombre como un nudo de relaciones de producción material, y afirma que el auténtico sujeto de la historia no es la persona, sino el conjunto de las relaciones económicas. De este modo, el ser, la sustancia, el ente, se ve reducido a relación. En definitiva, para que exista una relación real lo primero que se requiere es un sujeto, algo que sea en sí mismo, ya que, si no es, no puede relacionarse con otro. Importancia de las relaciones. A pesar de poseer una realidad muy débil, el alcance de las relaciones es considerable. Todos los seres constituyen según su grado de perfección un orden jerárquico, en el que las realidades inferiores están en función de las superiores y todo el conjunto se ordena a Dios como su causa primera y fin último. Todo el mundo material está al servicio del hombre y adquiere su sentido cuando el hombre por medio de él se dirige a Dios. A su vez, entre los hombres existen un gran número de relaciones necesarias para alcanzar su perfección. B. En el A con acento M Vitou del conocimiento, la función de las relaciones es también determinante. Las ciencias suponen y verifican constantemente la realidad del orden, tratando de encontrar algunas de las muchas conexiones de causalidad, de semejanza, que vinculan a las cosas entre sí. C. Además, la relación es uno de los fundamentos de la bondad que los hombres alcanzan con su obrar. Las criaturas tienen una primera bondad en cuanto participan del ser, pero logran toda la perfección que les conviene por una bondad segunda, que consiste en la realización, por medio de las operaciones, del orden que cada una de ellas tiene a su fin. Así el hombre es bueno, en sentido pleno, en la medida en que actúa de acuerdo con las exigencias de su ordenación a Dios. Tipos de relaciones reales. La diversidad de relaciones depende de las distintas clases de fundamento en que se apoyan. A. Relaciones según la dependencia en el ser. Este género de relaciones aparece siempre que una realidad depende en su misma existencia de otra. El caso más propio lo constituye la relación de la criatura con respecto al Creador. Las criaturas reciben el ser de Dios, y de ahí se deriva en ellas una relación real hacia Dios. Una relación semejante se da entre la ciencia humana y los objetos conocidos, pues nuestro conocimiento es medido por la realidad externa y se adecúa a ella. En estos casos la relación no es mutua, pues solo hay dependencia de la criatura con respecto al Creador, y de la ciencia a la realidad conocida. B. LAS relaciones mutuas basadas en la acción y la pasión, por ejemplo, la de los hijos respecto a sus padres, filiación, y la de los padres a los hijos, paternidad, del gobernante a los ciudadanos, gobierno, y de los súbditos respecto a la autoridad, subordinación. Estas relaciones son mutuas, porque se basan en un mismo fundamento, la causalidad transitiva que implica una modificación en los dos extremos, en uno es acción, y en el otro, pasión. Aquí radica la distinción entre estas relaciones y las de dependencia en el ser, que no son mutuas, puesto que en uno de los extremos no hay modificación real. C. Relaciones según la conveniencia o disconveniencia fundadas en la cantidad, cualidad y en la sustancia. Las relaciones que tienen como fundamento la cantidad, surgen en cuanto unas cantidades son medidas para oirás. Son las relaciones de igualdad,
de inferioridad o superioridad cuantitativa, de distancia, etc. Así, por ejemplo, un país tiene doble extensión que otro, y este es la mitad que el primero. Estas relaciones de tamaño entre las realidades materiales son mutuas, porque cualquiera de los dos extremos posee una cantidad capaz de ser medida de la del otro. Análogamente, las relaciones basadas en la cualidad son la semejanza y desemejanza. Dos cosas pueden ser semejantes o desemejantes, por ejemplo, en virtud de la blancura, la dureza o cualquier otra cualidad. Las relaciones fundamentadas en la sustancia se dividen en relaciones de identidad y diversidad. Dos gotas de agua, por ejemplo, son idénticas por su sustancia, del mismo modo que dos hombres, dos pájaros, etc. La relación trascendental. A partir del siglo XV se empezó a hablar de la relación trascendental, que sería una ordenación a otro incluida en la esencia de algo, por ejemplo, el orden de la potencia al acto, de la materia a la forma, de la voluntad al bien, de la inteligencia al ser. Esta relación no sería un accidente, sino que se identificaría con la esencia de una realidad. Algunos autores afirmaban, por ejemplo, que la relación de las criaturas a Dios debería incluirse dentro de este género y no entre los accidentes. Santo Tomás sostiene, sin embargo, que se trata de un accidente que las criaturas tienen por haber recibido el ser de Dios. La relación trascendental tiene el inconveniente de admitir una relación idéntica al contenido absoluto de las cosas, lo cual solo es posible en las relaciones intratrinitarias que son idénticas a la esencia divina. Además, en los ejemplos aducidos no puede hablarse de relación, porque la potencia, la materia, la voluntad no son entes, sino solo principios constitutivos, y por eso no son sujetos capaces de relación. Las relaciones de razón. Al poseer una realidad muy débil y tenue, se podría pensar que las relaciones no son algo real, sino solo fruto de una comparación de la mente humana. Esto, sin embargo, sucede solo en algunos casos, en que la inteligencia relaciona cosas que entre sí no guardan una relación real. Por eso, a fin de advertir de modo más claro la existencia de relaciones reales, conviene que consideremos brevemente las que solo existen en la razón. Las relaciones son de razón cuando faltan uno o varios de los elementos que requiere la relación real, bien porque los dos extremos, o uno de ellos, no son reales, o no son realmente distintos entre sí, bien porque no existe en el sujeto un fundamento real de la relación. Algunos ejemplos de este tipo de relaciones son las relaciones entre conceptos que estudia la lógica, como la que existe entre especie y género, o entre la especie y sus individuos. La relación de identidad consigo mismo, cuando decimos que algo es idéntico a sí mismo, entendemos una sola realidad como si fueran dos. Es cierto que cualquier cosa es idéntica a sí misma, pero no se trata de una relación real, pues allí no existe más que un extremo de la presunta relación. Relaciones con extremos irreales. En ocasiones relacionamos dos cosas, de las cuales solo una o ninguna es real. Así ocurre cuando se compara el presente con el futuro, dos cosas futuras entre sí, el ente con la nada, etc. Relaciones de razón, a las que corresponde una relación real de sentido contrario, surgen en la inteligencia porque ésta tiende a considerar como mutuamente relacionadas dos realidades de las cuales solo una está ordenada a la otra, pero no viceversa. Por ejemplo, las cosas por el hecho de ser conocidas no adquieren ninguna nueva perfección, ni cambian en absoluto, pues la acción de conocer se desarrolla toda ella en el interior de, sujeto cognoscente. De este modo, no aparece nada en el objeto conocido que cause en él una relación respecto al sujeto que lo conoce, por el contrario, éste sí se relaciona realmente con el objeto conocido. Otro ejemplo de este tipo de relaciones de razón son las que la inteligencia adscribe a Dios con respecto a las criaturas. Las criaturas tienen una relación real de dependencia respecto a su Creador, pero no al contrario, ya que Dios no tiene accidentes y, además, el presunto fundamento de esa segunda relación, la acción creadora, no es un accidente distinto de la esencia divina capaz de originar en Dios una relación. Que en Dios no exista una relación real respecto a las criaturas no significa que sea un ser lejano, despreocupado del universo, sino solo que su ser 110 es relativo al mundo, y que no existe en él un accidente por el que se ordena a lo creado. Sin embargo, Dios está íntimamente presente en todas las criaturas, dándoles el ser. Su cercanía es mucho más profunda que la establecida por el accidente relación. BIBLIOGRAFIA. ARISTOTLES, Metafísica, V, categorías.
SANTOTOMAS Intres Physical. LCCT. 5. INVM LECL. 9. A. TRENDLENIURG, H. Historische Beitrage Philosophie, y Geschichte der Kategorienlehre, Ulms, Hildesheim, 1963. M. CHEU, The Categories of Being in Aristotle and St. Thomas, Washington 1944. A. KREMPL, La Doctrine de la Relation CIST. Thomas de Aquin, Brin, París 1952. S. BRETON, L. SIN, SIAIL, SIAD, Dans la Metaphysique de la Relation, Angelicum, Roma 1951.